Mary vivía desde hace ya unos 5 años en París. Tenía una vida tranquila, aunque no tenía muchas amistades. Ella siempre fue una chica tímida y silenciosa, aparte de que no hablaba bien el idioma. Fue por esta razón que ella se llenó de dicha cuando recibió la noticia de que su prima Ana iría a visitarla desde América. De niñas siempre fueron muy unidas, compartían de todo, secretos, alegrías, tristezas, eran como hermanas. El día llegó y Mary se dirigió al aeropuerto para recoger a su prima. Ya ahí, esperó unos minutos e inesperadamente vio a lo lejos a su prima. Se llenó de alegría, corrió hacia ella. Sin embargo, pudo notar que algo en ella había cambiado. Ana siempre había sido una chica radiante, alegre y de gran belleza, pero ahora la apariencia de su querida prima era lúgubre, sombría y deprimente. Su piel tan radiante y tersa ahora estaba pálida, sus ojos brillantes ahora estaban opacos, y su hermoso cabello se hallaba sumamente descuidado. Sin embargo, no dio importancia a esto. Se acercó y la saludó con gran afecto. Ana a su vez hizo lo mismo. Conversaron un poco y después se dirigieron hacia el auto. Durante el transcurso hacia su hogar, Mary le platicó algunas cosas sobre la ciudad y de sus pasados años ahí. Sin embargo, Ana no mostraba el menor interés. Parecía fuera de lugar, como extraviada. Finalmente llegaron a su hogar. Ana le dijo a Mary que se quedaría 2 semanas. Mary, al saber esto, llamó a su empleo y mencionó que tomaría sus vacaciones, esto con el fin de poder estar más tiempo con su querida prima. Comieron un pequeño refrigerio y después Ana dijo que iría a dormir un poco para recuperarse del cambio de horario. Así que Mary decidió salir un rato en lo que su prima dormía. Mary regresó a su hogar unas 3 horas después. Entró y fue al cuarto donde Ana se había quedado para saber si aún estaba dormida. Pero para su sorpresa, ella ya no estaba. La buscó por todo el departamento, después el edificio, pero no encontró a su prima por ningún lado. Trató de llamarla por celular, pero no contestaba. Estaba preocupada. Ana era una extranjera y si salió de seguro se podía haber perdido. Eran ya las 9:30 y no había noticias de ella. Pero de pronto, alguien tocó la puerta. Mary se apresuró y para su alivio, era Ana. Pero no solo el alivio llegó a Mary, sino también sorpresa. Ana se veía radiante, sonreía, sus ojos no tenían ojeras y habían recuperado su característico brillo. Su pelo era de nuevo hermoso y suave. Ella al entrar saludó a Mary felizmente. Mary le preguntó dónde había salido, a lo que Ana solo respondió que necesitaba un poco de aire. Mary decidió no hablar más del tema. Al día siguiente, Mary se levantó de buen humor y decidió que para celebrar la recuperación de su prima, le daría un tour por aquella ciudad. Pero lo primero que harían sería visitar una de las construcciones más enigmáticas de ese lugar, la Catedral de Nuestra Señora de París. Aparte, Mary era una chica muy devota y religiosa. Salieron del departamento, subieron al auto y se dirigieron hasta su objetivo. Pero a unos 50 kilómetros notaron mucho alboroto en medio de la calle. Había patrullas, ambulancias. Mary se acercó a uno de los curiosos para preguntarle qué sucedía. Al parecer habían encontrado el cadáver de una joven, la cual había sido asesinada de una forma tan cruel. Era como si una bestia, como un lobo o un león, lo hubiera hecho. Mary avanzó un poco más y pudo ver la escena. El cuerpo se encontraba cubierto con una tela blanca. Estaba empapada por la sangre de la víctima. Y no solo eso, sino que se podía observar alrededor del cuerpo los miembros de este. Era seguro, había sido atacado por algo con mucha fuerza y con mucha brutalidad.
Mary avanzó de ese lugar rápido, ya que su estómago se estaba empezando a revolver. Después de unas horas, llegaron a la catedral. Era imponente. No era igual verla en las películas o programas que verla en la vida real. Entraron al lugar, pero a Ana le incomodó estar ahí. La razón era de que sus padres nunca le habían inculcado nada religioso. Sin embargo, Mary le dijo que por lo menos entrara para ver la arquitectura de ese lugar. Las dos chicas entraron. Mary fue a rezar un poco y Ana solo se quedó observando las estatuas y murales. Después de unos minutos, a Mary se le ocurrió la idea de visitar el campanario de la catedral, un lugar mítico y muy conocido. Subieron acompañadas de los guías de ese lugar y ante ellas surgió una vista increíble. Las campanas eran imponentes, al igual que la vista que daba a la ciudad. Ana al ver esto quedó hipnotizada. Se iba acercando más y más para ver aquella espectacular vista. Pero de improviso, su mirada se centró en una detestable figura. Su apariencia era grotesca, horrible. Tenía rasgos demoníacos, pero a la vez rasgos de águila o de alguna otra ave, pero aún así de forma humanoide. Ana por un momento se quedó horrorizada y asqueada con la imagen de esa quimera. A esas cosas se le llaman gárgolas, dijo Mary. ¿Qué son las gárgolas?, preguntó Ana poniéndose atrás de ella. Las gárgolas son figuras que están en este sitio para proteger la catedral. Se cree que ahuyentan a los malos espíritus, respondió Mary. Sin embargo, Ana frunció el ceño y solo dijo que esas cosas la asustaban. Después de unos minutos, las chicas abandonaron ese lugar. Durante el regreso a casa ya se había hecho de noche. Llegaron a su hogar y se fueron a dormir. Durante la madrugada, Mary se levantó por un vaso de agua, pero de improviso pudo escuchar un extraño sonido que venía de la azotea. Se podían oír claramente unas pisadas de algún animal. Pensó que podía ser un gato, pero no. Esto se oía mucho más pesado que un simple gato, y de la nada surgió un rugido grotesco, un rugido gutural. Esto la asustó y se dirigió al cuarto de Ana. Entró, pero más fue su miedo cuando vio que en aquel cuarto no había nadie. Ana no estaba. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Dio unos pasos hacia atrás y pudo sentir encima de su hombro una mano. Giró sobresaltada. Se trataba de Ana, pero notó algo diferente en ella. Eran sus ojos. Los ojos de Ana habían cambiado a un tono rojizo. Esos ojos eran lo único que resplandecía en aquella oscuridad. Y no solo eso, sino que Ana se encontraba empapada de un líquido de textura espesa. Y una macabra sonrisa se dibujó en su rostro. Y de improviso una somnolencia invadió a Mary hasta quedar completamente dormida. Mary despertó al siguiente día. Al parecer le había dado gripe. Ana estaba cuidando de ella. Mary al parecer no recordaba lo que había sucedido la noche anterior, pero después de unos minutos la horrible visión llegó a su mente. Pero decidió calmarse, ya que pensó que la alucinación sufrida la noche anterior había sido causada por su enfermedad. Pero algo llamó su atención. Ana tenía una venda en su brazo. Mary le preguntó a qué se debía esto, a lo que Ana solo respondió que había tenido un accidente. Pero al destapar el vendaje, lo único que vio fue una enorme cicatriz, la cual parecía haber sido hecha por el hocico de algún animal. Mary se quedó sin palabras. Pasaron los días y la salud de Mary había empeorado, por lo cual Ana decidió quedarse un poco más de tiempo. Pero no solo la salud física de Mary empeoró,
sino también su salud mental. Todas esas alucinaciones sufridas y esos extraños sonidos durante la noche. Además, en las noticias locales se habían estado reportando muchos asesinatos en diferentes partes de aquella localidad, y al igual que la primera víctima, estas habían sido asesinadas brutalmente. Estas noticias eran un mar de locuras para Mary, pero sin embargo, pudo notar con alegría que el semblante de su prima había mejorado mucho. Ese aspecto deprimente se había estado alejando cada vez más y más. Sin embargo, entre más pasaba el tiempo, más iba complicando la salud de Mary. La pobre chica se encontraba casi en los huesos. Comía, pero a las pocas horas vomitaba todo. El insomnio era lo peor, y aquel ruido amenazador en su tejado era algo insoportable. Pasaron 10 días. Mary, ahora con una apariencia cadavérica, miraba alrededor de su habitación. Era de nuevo de noche, y aquel sonido surgió de nuevo. Mary sintió pánico y trató de llamar a Ana. Sin embargo, ella no respondía. Parecía que no se encontraba en ese lugar. Sus fuerzas estaban tan debilitadas que incluso levantarse de su cama le ocasionaba un tremendo dolor. Cuando de improviso escuchó que la puerta principal se abrió y pudo escuchar un extraño sonido. Parecería una respiración muy anormal, y además de unas pisadas. Pero estos ruidos no venían solos, ya que Mary pudo incluso escuchar lo que parecerían ser los llantos de algunos niños. De reojo vio pasar la silueta por el corredor y oyó cómo la habitación de Ana se abría. Pasaron unos minutos y de la habitación empezaron a salir sonidos aterradores. Se escuchaban golpes y mordisqueos. Mary pensó lo peor. Tal vez era esa cosa que había estado asesinando a los lugareños. Se empezaba a levantar con las pocas fuerzas que tenía. Los sonidos seguían, cuando inesperadamente aquellos sollozos se detuvieron. Mary se apresuró por aquel corredor, abrió la puerta, y lo que apareció ante ella fue algo espeluznante. Por toda la habitación, en el suelo, en las paredes y en el techo, se hallaban regados pedazos de ropa y de carne de muchos niños, y vio con horror cómo aquella criatura engullía el corazón de alguno de aquellos niños. La criatura no se había dado cuenta de la presencia de Mary. En ese momento temió por la vida de su prima, cuando de pronto la luz de la luna entró por la ventana de esa habitación, iluminando a aquella cosa. ¿Cuál sería la sorpresa de Mary al descubrir que aquella criatura era nada más y nada menos que Ana? Estaba desnuda y empapada con la sangre de aquellos niños. Tenía los ojos rojos, muy brillantes, dientes afilados y el cabello erizado como si se tratara de algún animal rabioso. La escena era horrible. Mary, con las pocas fuerzas, cerró aquella puerta y trató de huir rápido de ese lugar, cuando de improviso aquella cosa rompió la puerta. Salió en su persecución, se abalanzó sobre ella, la tomó del cuello y la aventó a través de la ventana. Vivían en un edificio de 3 pisos. Tuvo suerte de que la caída no la matara, pero si no era la caída la que lo hacía, sería aquella horrible criatura. Se encontraba en el callejón que estaba al lado del edificio. Ya eran altas horas de la noche y ni un alma se veía en aquel lugar. Los ojos casi se le salían de sus cuencas cuando de su ventana salió bajando por la pared aquella cosa. Bajaba por la pared como si fuera un reptil, clavando sus garras en el cemento. Mary quedó paralizada y en un estado de shock. Solo pudo mirar hacia aquellos ojos y que esos colmillos de bestia. Finalmente tuvo un presentimiento de que su final se acercaba, cuando de pronto
pudo escuchar un leve sonido de unas pisadas. Era aquel sonido. De pronto, un pequeño rugido surgió de la oscuridad. Era el mismo sonido gutural que todas las noches pasadas había oído, pero ahora se había intensificado. Apartó la mirada de aquella cosa solo para voltear hacia arriba y ver cómo otra extraña criatura cuadrúpeda bajaba imponente por otra de las paredes. Sus ojos eran blancos, al igual que su dentadura. Tenía protuberancias en la cabeza y en todo el cuerpo. Después emitió un horrible rugido que haría que el más valiente retrocediera. La cosa que antes era Ana, al ver y oír a esa criatura, emitió un desgarrador chillido que retumbó en toda la ciudad. Mary no pudo aguantar más esta escena y cayó desmayada. Mary despertó en la cama de un hospital, vendada de casi todo el cuerpo. La declaración final fue que Mary había sido encontrada en un estado de shock, ya que había sido atacada por el extraño animal. Mary respondió las preguntas de los policías, omitiendo por supuesto la presencia de su prima en el asunto, ya que si lo hacía de seguro pensarían que todo era mentira. Unas horas después, Mary recibió una noticia aún más impactante. Recibió la llamada de su madre, la cual había sido avisada de todo, y fue a ella la única que le contó lo sucedido. Al terminar de contarle esto, su madre se le cortó la voz y con llanto le dio la noticia. Ana, su prima, había sido asesinada hace ya unos 3 meses. Se había vuelto loca y en un arranque de ira había asesinado a sus padres y a sus compañeros de clase. Finalmente fue detenida y silenciada por los policías. Pero la forma en la que había asesinado a todas esas personas era completamente brutal e inhumana. La familia decidió no contarle esto a Mary, ya que no querían preocuparla. Mary soltó el teléfono y dio un grito de terror. Unos 8 días después, Mary fue dada de alta. Su salud había vuelto milagrosamente. Después de salir, decidió que debía ir a la iglesia a dar gracias por la suerte que había tenido. Se encontraba cerca de la imponente catedral. Al entrar al lugar, rezó, pero después tuvo el deseo de ir arriba, al campanario. Subió hasta ese lugar donde se hallaban las terroríficas esculturas. Una de ellas llamó su atención. Al acercarse, pudo notar que ésta tenía algo en sus extremidades y en el hocico. Le pareció que era mugre o humedad, pero al acercarse más, pudo ver que eso era sangre seca, probablemente de su última presa. Mary tenía ante ella a su salvadora, la gárgola.